Hola mis queridos escuchas, yo soy Vox, bienvenidos a Fogatas de Terror. En esta noche quiero contarles una historia que me manda José, que es de una provincia del interior de Argentina. Hoy tiene 25 años, pero quiere contarles una experiencia que vivió cuando tenía apenas 10, junto a sus primos. Algo que hasta el día de hoy nadie ha podido olvidar ni explicar. José nos cuenta que corría el verano de 2009. En esos tiempos las vacaciones eran sinónimo de libertad, de correr hasta que dolieran los pies descalzos, de jugar hasta entrada a la noche, de juntarnos en la casa de los abuelos, que quedaba al final de un camino de tierra, rodeado por campos y monte bajo. Éramos 6 primos en total, pero había un grupo dentro del grupo, la Alianza Secreta, como nos hacíamos llamar en broma. Éramos Carlos, Rafael, Ana y yo, los mayores, los que inventaban juegos y lideraban expediciones por el monte. Los más chicos, Tommy y Lucho, nos seguían a todos lados como cachorritos. Esa noche en particular, el calor era tan fuerte que el cemento de la vereda seguía caliente, como si el sol se hubiese quedado atrapado en él. Eran cerca de las 9 de la noche. Nos habíamos tirado boca arriba en la vereda, frente a la casa de los abuelos, mirando las estrellas. ¿Ese es Orión?, preguntó Ana. ¿O esa es la Cruz del Sur?, corrigió Carlos, que se jactaba de saber del cielo porque el abuelo le había enseñado a leer las constelaciones. Y entonces lo vimos. Una luz, pero no una estrella. No un avión, era distinta. Se movía en zigzag, movimientos imposibles para cualquier nave que conociéramos. No parpadeaba, como los aviones, ni se deslizaba como los satélites. Era rápida, errática, como si buscara algo, cada vez más cerca. Recuerdo que primero nos reímos, creyendo que era parte de un juego de luces, hasta que la cosa se detuvo sobre nosotros, y el aire se volvió espeso, como si la noche respirara. Y entonces sentimos eso. No era un sonido, era una vibración que se nos metía en el cráneo, como si alguien estuviera tocando una campana dentro de nuestra cabeza. Pero ningún ruido real. Era una presión que dolía, que hacía que nuestros pensamientos se confundieran. Mis primitos empezaron a llorar, tomándose la cabeza. Lucho gritaba y Tommy se tapaba los oídos, aunque no había sonido. Y nosotros, los más grandes, no podíamos dejar de mirar esa luz, blanca, cegadora, pero tan hermosa y de una forma inquietante, como si algo dentro de ella nos llamara. Fue el llanto de los chicos lo que rompió el hechizo. Salieron corriendo hacia el fondo de la casa, donde estaban nuestras madres alrededor del brasero. Nos miramos entre nosotros, como despertando de un sueño. Cuando levantamos la vista, la luz ya no estaba. Corrimos detrás de ellos. Las madres se asustaron al vernos tan pálidos. Los chicos llorando, todos jadeando. Les contamos lo que habíamos visto. Les hablamos de la luz, de cómo dolía, de cómo parecía meterse en nuestras cabezas. Ellos no nos creyeron. Eso les pasa por ver tantas películas raras de terror, dijeron. Dejen de inventar cosas. Nos callamos, porque sabíamos que nadie más entendería. Esa noche nadie durmió bien, ni nosotros ni los más chicos. Nadie quiso volver a acostarse solo, pero nunca más volvimos a hablar del tema. Pasaron los años, muchos. El abuelo falleció, la vida nos llevó por caminos distintos, aunque el cariño de la infancia siempre estuvo. Y una noche, ya siendo adultos, nos juntamos de nuevo en esa misma casa para una parrillada familiar. El cielo estaba tan despejado como aquella vez. Miré hacia arriba y sin pensarlo dije: ¿se acuerdan cuando vimos esas luces raras de chicos? Me reí, tratando de hacer una broma y agregué: no, seguro lo soñé, mi trabajo me tiene mal. Pero entonces, Carlos me miró serio. No, yo también lo recuerdo. No puedo creer que fue verdad. Y Rafael también lo dijo, y Ana. Cada uno empezó a contar su historia, y todos coincidían. Lo mismo, la luz, el olor, silencio de los momentos. Nos miramos con un frío en la espalda que no venía del clima, porque todos lo recordábamos igual, y ninguno había vuelto a hablar de ello. ¿Qué fue lo que vimos esa noche? ¿Qué provocó ese dolor mental, esa hipnosis, ese miedo que nunca pudimos entender?
¿Por qué nadie más pareció notarlo? Y hasta el día de hoy, cuando el cielo está despejado y el aire se vuelve espeso como aquella vez, aún me pregunto si esas luces volverán, o si tal vez nunca se fueron. Y bueno, mis queridos escuchas, si están viendo este video solos por la noche, miren al cielo. Bueno, esto que les voy a contar me lo dijo mi abuela cuando yo tendría unos 7 años, una noche de invierno allá por los pagos de San Juan. Éramos varios primitos, todos de la misma edad, sentaditos alrededor del fogón, en el patio de tierra con las manos alzadas al calor del fuego mientras el sonda se colaba por las llamas secas del chañar. Mi abuela, una mujer de esas de antes, de las que se levantaban con el sol y se acostaban con las gallinas, se sentó con su chal envuelto al cuerpo y comenzó a hablarnos con voz pausada. Nos miró uno por uno, como buscando en nuestras caritas alguna señal de atención y dijo: niños, esto que les voy a contar me lo guardé muchos años, pero ahora que están creciendo tienen que aprender a respetar lo sagrado y no burlarse de lo que no entienden. Resulta que cuando ella era joven, unos 30 años tendría, el pueblo era puro campo. No había calles asfaltadas, ni luces, ni autos que pasaran haciendo ruido. Todo era monte, tierra y el cielo estaba estrellado que parecía caerse encima de uno. Para ir de un lado a otro había que caminar por senderos de polvo entre algarrobos y jarillas, y de noche la oscuridad era tan cerrada que no se veía ni la propia mano. Fue una noche de Viernes Santo, dijo mi abuela, mientras atizaba el fuego. Una noche muy oscura, de esas en las que ni los perros se animan a ladrar. Esa noche, mi abuelo, que en paz descanse, volvía a trabajar en una bodega bien lejos del rancho. Él era un hombre bravo, de esos que vivían como si el mañana no existiera. Le gustaba el vino tinto, el truco por plata y andar siempre desafiando a todo y a todos. Y encima, él no creía en nada, no creía ni en Dios ni en el diablo. Mi abuela, en cambio, era devota hasta los huesos. Tenía sus santos en la repisa, el rosario colgando en la cabecera de la cama y una fe que la sostenía como una columna de adobe. Cada vez que pasaba por la iglesia del pueblo, una sola vía, vieja y humilde, se hacía la señal de la cruz, murmuraba una oración como pidiendo permiso. Aquella madrugada mi abuelo venía entonado, como quien dice, con el vinito que le habían convidado después de una partida de truco en el matadero. Había ganado una buena pieza de cabra y se la trajo envuelta en un saco que cargaba al hombro. Andaba silbando, contento, como si el mundo fuera suyo. Pero eran más de las 3 de la mañana y justo al pasar frente a la iglesia ni se detuvo. No hizo la cruz ni un rezo, siguió derecho como si nada. Y ahí fue cuando lo sintió. Primero, un frío raro de esos que te recorren la nuca como una araña. Luego, un golpe seco en la espalda que lo tiró al suelo. Cayó de cara al polvo, y cuando alzó la vista alcanzó a ver una figura. Un bicho parado en 2 patas con ojos rojos como brasas y una risa que no era de este punto. Era él, dijo mi abuela, y su voz bajó hasta un susurro. Era el Oña, el cola larga. Este ser lo rajuñó con furia, le dio una patada que lo hizo rodar por el camino y luego salió corriendo entre la sombra, riéndose como si se estuviera burlando de su alma misma. Mi abuelo, que no creía en nada, salió corriendo como nunca en su vida. Llegó a la casa con el saco roto, la ropa ensangrentada y el cuerpo temblando como un sauce al viento. Despertó a mi abuela llorando como un niño. Ella, al verlo, lo abrazó, lo limpió y lo llevó enseguida a lo de una amiga, que sabía rezar oraciones para el susto. Le dijeron que eso le había pasado por irrespetuoso, por andar tomando y jugando en una fecha sagrada, por no saludar a la iglesia y por llevar una vida tan desordenada, que hasta el mismísimo diablo, el Uña, había decidido recordarle que lo tenía en cuenta. Desde ese día mi abuelo cambió, se volvió otro hombre, más callado, más amable. Dejó el vino, dejó el juego y nunca más volvió a andar solo de noche. Pero abuela, le dijimos entre todos, eso no puede ser verdad. Eso lo decís para que no nos portemos mal. Entonces
Ella, con una media sonrisa, se levantó despacito, entró a la casa y volvió con mi abuelo. El hombre, ya viejo, con los ojos llenos de historias, se sentó al lado nuestro. Mostrales, viejo, le dijo ella. Y mi abuelo, sin decir una palabra, se levantó la camisa. Lo que vimos nos dejó mudos. En su espalda habían 3 marcas grandes, largas, como hechas por garras de un animal. No dijimos nada. Solo escuchamos el fuego crepitar mientras allá a lo lejos, entre los árboles, un pájaro rompía el silencio de la noche.